Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 52. Capítulo 365. Ciudad Alta del Castillo de Roca Gris, Jardín del Balcón. El aire de finales de primavera era fresco, y las flores y los árboles estaban en plena floración. Un rosal cuidadosamente podado estaba cubierto de capullos de color rosa pálido, y una fuente entre el césped rociaba una suave niebla. El canto de los pájaros y el sonido de los cascos de los caballos se oían a lo lejos, y toda la ciudad alta parecía una pintura tranquila. El duque Spencer Remont estaba en el centro del jardín. Su túnica ceremonial azul oscuro con detalles dorados era impecable, los hilos dorados brillaban a la luz del sol y su cuello era de un blanco deslumbrante. Se mantuvo erguido, sonriendo con suave moderación, como si no pudiera existir ninguna acción descortés en su presencia. Hoy, Grey Rock Castle celebró una ceremonia benéfica. Nobles, representantes de gremios y doncellas se reunieron a su alrededor. Se instalaron largas mesas en el patio, repletas de pan y sopa caliente. Remont levantó una copa de plata y dijo suavemente a la multitud: recuerden que Roca Gris posee no solo un gran poder militar, sino también calidez humana. A continuación hubo una ronda de aplausos. Los niños del orfanato fueron conducidos al jardín, llevando flores y muñecas de trapo hechas a mano. La niña más joven corrió muy rápido, casi cayéndose, pero él la atrapó suavemente. En ese momento, todos a su alrededor contuvieron la respiración. Sus movimientos eran naturales, como si realmente sintiera lástima por aquellos niños. Cogió el ramo de rosas blancas y dijo en voz baja: este es el mejor regalo. Luego colocó las flores en un jarrón junto a la mesa y se giró para sonreír a los distinguidos representantes. Una ronda de aplausos aún más entusiasta estalló entre la multitud, y una dama dijo con lágrimas en los ojos: Su Excelencia es el noble más benévolo del imperio. Remont asintió levemente y ordenó que se abrieran las cajas del almacén. Dentro de las cajas, sacos de harina cuidadosamente apilados, cajas de medicinas y pequeñas botas de cuero brillaban suavemente bajo la luz del sol. Los asistentes distribuyeron los artículos según una lista y él indagó pacientemente sobre las necesidades de cada director de orfanato, llegando incluso a firmar personalmente el acuerdo de ayuda para el siguiente trimestre. Los nobles y los comerciantes susurraban entre ellos, e incluso las doncellas elogiaban discretamente su nobleza. Cuando el último niño presentó sus flores, los músicos comenzaron a tocar y una melodía animada resonó en el aire. Remont se encontraba en el punto más alto del jardín, observando a todos, perfecto como un ícono, brillante e impecable, haciendo que la gente tuviera miedo de mirarlo directamente. En ese momento, un caballero entró corriendo y le susurró unas palabras al oído. Remont, con una sonrisa en el rostro, dejó su copa de plata y dijo: pido disculpas a todos, por favor, perdónenme. La comida para los pobres está lista y les deseo paz. Terminó la conversación de manera educada e impecable, se dio la vuelta y se fue con el caballero, sus pasos resonando suavemente en el suelo de piedra del largo pasillo. La luz del sol lo siguió hasta que la noble figura desapareció entre las sombras. La pesada puerta de la oficina se cerró de golpe y la luz se apagó instantáneamente. Remont se desató los guantes, se sentó junto a la chimenea y cogió el sobre que le había ofrecido el caballero. Desplegó la carta, la leyó con atención y, finalmente, su mirada se detuvo en esas pocas líneas. La conferencia del territorio del dragón de hielo ha finalizado. El sexto príncipe hasta ha fallecido. Louis supervisa la reconstrucción del norte. Se quedó mirando durante un largo rato, las comisuras de su boca se curvaron ligeramente, una emoción compleja que no podía ocultar en su sonrisa. Este señor de la marea roja, es de hecho más despiadado de lo que pensaba. El caballero susurró: la información de mis subordinados también lo confirma. Los bárbaros atacaron el territorio del dragón de hielo, y el ejército de la marea roja contraatacó a la velocidad del rayo. Se dice que Luis, superado en número, masacró a los jefes bárbaros en una sola batalla, y los antiguos nobles se arrodillaron. Tras el encuentro, utilizó una ceremonia de juramento para que los señores del norte firmaran una alianza, y ahora el estandarte de la marea roja ondea por todo el norte. Remont permaneció en silencio durante mucho tiempo. La luz de la chimenea se reflejó en sus ojos, como si viera una figura emergiendo desde la distancia. Usó sangre para someter al norte, hasta sus enemigos lo llaman Salvador. Su tono era bajo, pero eso no es salvación, es control. El caballero dudó un momento y susurró: mis subordinados han oído que Luis trabaja casi incansablemente en asuntos gubernamentales. Reconstruyó el sistema militar, reorganizó los gremios mercantiles, e incluso los refugiados del norte lo llaman Sol. Remont rió lentamente: ¿el Sol? J.E. Es un monarca que se presenta ante todos. El caballero continuó informando: mis subordinados obtuvieron información más detallada. Un ataque bárbaro estalló durante la conferencia del norte, el sexto príncipe hasta murió en el acto y los antiguos nobles fueron prácticamente exterminados. Luis XIV utilizó la orden de reconstrucción del norte para reestructurar el sistema norteño, reconstruyendo las defensas militares, la seguridad alimentaria y las rutas comerciales. Ahora, los corazones de los pueblos del norte estaban completamente entregados a la marea roja. Remont bajó la mirada pensativo: ¿un ataque bárbaro? Una coincidencia ridícula. Asta murió limpiamente, como en una obra perfectamente orquestada. Está dando un espectáculo, dejando que todos vean cómo salva el norte. Una persona así, es alguien de quien el imperio debería desconfiar. Remont no estaba enojado, pero sus ojos delataban frialdad. Inteligente, cruel, codicioso, peligroso. Como un lobo con piel humana. Este joven conde no solo era un hombre ambicioso, también poseía la fuerza para estar a la altura de su ambición. Luis controlaba ahora casi todo el norte. Con la fuerza militar y los aliados que le dejó el duque Edmundo, apoyado por el prestigio de la familia Calvin, podía situarse entre las 20 mayores potencias de todo el imperio, una estimación conservadora. Una posición así sería suficiente para inquietar a cualquier noble de renombre. Lo que fue aún más sorprendente fue que solo tenía 20 y pocos años. Un joven en ascenso en la frontera del imperio podría cambiar toda la estructura de poder del imperio.
Remont se admitió a sí mismo, este joven es realmente aterrador. Se volvió hacia el caballero con un tono bajo y frío. A partir de hoy, el presupuesto de inteligencia de Roca Gris aumentará en un tercio y se desviará hacia el norte para vigilar a este hombre, vigilarlo de cerca. Sí. El caballero obedeció la orden y se retiró. La oficina volvió a quedar en silencio. Remont se inclinó sobre la ventana, contemplando el cielo oscuro, y susurró, un héroe, un joven y aterrador nuevo rey lobo. Remont reflexionó por un momento y un mapa completo del imperio apareció en su mente. Si el norte cayera completamente en manos de Louis, las rutas comerciales y las líneas mineras de Grey Rock quedarían enteramente bajo su control. No podemos permitir que se expanda demasiado rápido. Primero, dejemos que gane confianza, luego que pierda el equilibrio. Remont rápidamente ideó un plan en su mente, utilizar el comercio y las alianzas para contener la marea roja y, una vez que los recursos del norte llegaran a Roca Gris, restringir el suministro de recursos financieros en nombre de la capital imperial. Si el señor de la marea roja continuara expandiéndose, Roca Gris apoyaría en secreto una corrección justa para que este joven reconociera la realidad. Remont dejó escapar un suave suspiro y se giró para agarrar su abrigo. Ve a decirle al viejo mayordomo, dijo con indiferencia, que no volveré al banquete de caridad. Solo dile que tengo asuntos oficiales que atender. Una respuesta llegó desde afuera de la puerta, la voz firme y respetuosa del viejo mayordomo. Sí, mi señor. Prepararé el banquete como de costumbre. Bien. Remont asintió, se ajustó los puños de la camisa y su mirada volvió a su postura aristocrática. Se levantó, se puso una capa negra y se ajustó los guantes. Dos caballeros de confianza le acompañaron, atravesando el pasaje en espiral de la fortaleza, descendiendo hasta el final. El aire poco a poco se fue humedeciendo y se mezcló con olor a óxido y sangre. El salón del nivel inferior estaba tan iluminado como la planta baja, gracias a la luz de las lámparas de aceite de alquimista cuidadosamente dispuestas. Filas de jaulas se extendían a lo largo de las paredes, con sus barrotes de hierro ennegrecidos. Los niños se acurrucaron en sus jaulas, algunos temblando, otros inmóviles y otros gritando de dolor. Les insertaron finos tubos metálicos en la espalda y un líquido medicinal fluyó por ellos. Trozos de papel y agujas de cobre desechadas estaban esparcidos por el suelo. Varios alquimistas caminaban en silencio entre las filas, ajustando válvulas, registrando datos, con expresiones concentradas, como si estuvieran atendiendo a un grupo de conejillos de indias modificados. Esa sensación de extrañeza organizada era más escalofriante que el caos. Detrás de la puerta central de hierro curvada se encontraba el corazón de toda la sala, un esqueleto de dragón gigante sumergido en un extraño charco de sangre. El cuerpo del dragón era tan enorme que casi llenaba la mitad de la habitación, sus colmillos curvados como guadañas, medio incrustados en el suelo de piedra. Su hueso yoides roto y burbujas aún emergiendo lentamente de la cavidad restante de su garganta. El charco de sangre tenía casi 20 metros de diámetro y el líquido rojo oscuro brillaba con un brillo plateado opaco bajo las lámparas del alquimista. La columna vertebral del dragón era como una cresta de montaña rasgada, sus alas de hueso roto suspendidas por docenas de cadenas, hundiéndose en la sangre y siendo sacadas, creando olas de líquido viscoso. Su cavidad torácica estaba abierta, llena de tubos de alquimista y conjuntos de runas, y un líquido plateado brotaba a lo largo de las líneas de los huesos. Varios niños inconscientes también yacían cerca del charco de sangre, sus cuerpos inmóviles y sus pechos subiendo y bajando suavemente. Los alquimistas vigilaban el flujo de la droga a su lado. Uno de ellos giró a uno de los niños boca abajo y le inyectó un nuevo líquido. Las yemas de los dedos de la niña se crisparon, un gemido bajo y ronco escapó de su garganta, y luego volvió a quedarse en silencio. Las bombas funcionaban continuamente bajo el pecho del dragón, extrayendo médula ósea luminosa. El sonido de las bombas era pesado y rítmico, como si respiraran por el monstruo muerto. Todo el salón tembló levemente ante el sonido, y ondas de color rojo oscuro se extendieron por el charco de sangre, como si el dragón muerto estuviera despertando una vez más. Los orígenes de este laboratorio se remontan a más de 40 años. En ese momento, el castillo de Roca Gris aún no estaba terminado. El padre de Spencer, el duque Audric Remont, descubrió este legendario esqueleto de dragón antiguo mientras construía líneas defensivas. Sí, era un dragón gigante que existía en las leyendas, pero que nadie había visto nunca. Con fines de experimentación militar, él y su equipo de consultores alquimistas extrajeron una poción que podía aumentar temporalmente el I de batalla en el campo de batalla, llamada extracto de médula de dragón. Esta poción permitía a los caballeros liberar su I de batalla en situaciones que amenazaban su vida, manteniendo el máximo poder de combate durante 3 minutos. Pero los efectos secundarios fueron terribles, dolor intenso, agotamiento e incluso la muerte. Usarlo más de 3 veces fue fatal. El viejo Remont consideró que esto era un secreto de campo de batalla de último recurso, prohibiendo estrictamente la producción en masa y dejando solo una advertencia. Este no es un poder que los humanos puedan controlar. Sin embargo, cuando Remont heredó el título, lo que vio no fue un riesgo, sino una oportunidad. La capital imperial se encontraba entonces en crisis, con el emperador desaparecido y diversas facciones compitiendo por el poder. Él percibía claramente un vacío sin precedentes. Una oportunidad que podría elevarlo al centro del poder imperial e incluso llevarlo a gobernar todo el continente. Sabía que este caos crearía un nuevo orden, y un nuevo orden inevitablemente requeriría poder. Roca Gris poseía el secreto de la médula de dragón, y nunca dejaría que esa moneda de cambio se le escapara de las manos. Para él, la moral, las prohibiciones y los límites financieros eran solo papel higiénico desechable. Mientras le permitiera subir un escalón más, aunque sus pies estuvieran en un mar de sangre, lo cruzaría sonriendo. Entonces quemó la nota de su padre, dejando solo la fórmula y los registros experimentales, y ordenó al equipo de consultores reiniciar la investigación, cuyo nombre en código era Proyecto de Refinación de Sangre de Grey Rock. No se contentó con una solución táctica, sino que quiso crear una fábrica estratégica capaz de producir energía a gran escala. Utilizando extracto de médula de dragón para modificarlo y transformarlo en un catalizador estable, remodelando la carne y los nervios humanos. Permitiendo que la gente común posea de forma permanente circuitos de I de batalla.
Todos los adultos murieron en los experimentos. Solo los adolescentes entre 10 y 14 años lograron sobrevivir durante un corto periodo de tiempo. Así, el jardín benéfico de Roca Gris, aparentemente un orfanato, se convirtió en la biblioteca material de este laboratorio. Los niños fueron registrados, numerados y luego enviados bajo tierra para convertirse en nuevos materiales. El maestro alquimista Mirar dio un paso al frente e hizo una reverencia. Mi señor, las muestras de segunda generación han completado la inyección. 13 se adaptaron con éxito, y 4 de ellas superaron las expectativas al despertar suite de batalla. Se espera que estén listas para las pruebas de combate en 3 días. Remont preguntó con indiferencia, ¿efectos secundarios? Aún está presente. La esperanza de vida media puede ser inferior a medio año. Medio año es suficiente. Remont asintió levemente. Se giró para mirar las filas de niños numerados en las jaulas, su mirada tan tranquila como si estuviera inspeccionando armas. La potencia aún parece insuficiente. Se puede aumentar aún más la dosis, no hay que preocuparse por los efectos secundarios. Mirar bajó la cabeza y su voz tembló levemente, como ordene, mi señor. Remont añadió en un tono frío y duro, recuerde, no debe quedar expuesto. Luego abandonó el pasillo subterráneo sin mirar atrás a los niños que estaban en las jaulas. Cuando regresó a la superficie, el sol ya brillaba oblicuamente hacia Grey Rock Square. Los himnos de alabanza de los niños llegaban desde lejos, el aire era fresco y una luz dorada bañaba sus impecables prendas. Remont sonrió mientras emergía de las sombras, levantando su mano para saludar a la multitud, todavía el duque benevolente. Nadie sabía que, a cientos de metros bajo sus pies, los corazones de aquellos niños aún latían al unísono, elevando su imperio a un nuevo nivel. La luz de la mañana de finales de primavera entraba por la ventana del carruaje, llenando el interior con un cálido resplandor. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente en un rincón y el aire transportaba un ligero aroma a madera de pino. Luis se despertó de un sueño ligero y lo primero que oyó fue el sonido rítmico de las ruedas del carruaje contra el suelo. El suave balanceo le hizo abrir los ojos y la luz de la fogata reflejó un tenue tono dorado en su mirada. Primero, Lois se llevó las manos a las sienes, masajeándolas, y dejó escapar un largo suspiro. El aire se llenó del cálido aroma a carbón. Enderezó los hombros, se reclinó en su silla, su mirada se detuvo por un momento en el mapa descolorido frente a él, deteniéndose finalmente en el marcador del territorio del dragón de hielo. Este fue el tercer día desde que dejamos el territorio del dragón de hielo. La conferencia de reconstrucción del norte acababa de terminar y él se fue casi inmediatamente después de la reunión. No había nada que lo detuviera, no necesitaba socializar. En esta conferencia de reconstrucción, había adquirido toda la influencia posible. Las acciones imprudentes del sexto príncipe hasta en realidad lo ayudaron, permitiéndole reunir a más de la mitad de los nobles del norte. El sistema Marea Roja tenía como objetivo atraer a una cuarta parte de los nobles del norte, pero ahora se había unido más de la mitad, un resultado mucho mejor del que había anticipado. Honestamente, incluso si todos los territorios del norte se sometieran nominalmente, sería un problema, ya que no tenía los recursos para apoyar inmediatamente a tantos territorios. La medida más sensata sería primero estabilizar a la nobleza dentro de su sistema y luego expulsar gradualmente del círculo de poder del norte a quienes no se unieran a él. Una vez debilitados y diezmados, anexaría naturalmente sus territorios y a su gente. La puerta está abierta, murmuró Lois para sí mismo, pero eso son solo palabras. Lo que se pierde para siempre. Entonces Lois levantó la mano para activar el sistema de inteligencia diaria. Una pantalla de luz azul pálido parpadeó en el aire y aparecieron líneas de información, reflejadas en sus ojos. Actualización diaria completa de inteligencia. Capítulo 366. Lois agitó su mano, activando hábilmente el sistema de inteligencia diaria. Una pantalla azul claro apareció silenciosamente en el vagón y lentamente se desplegaron líneas de información. Actualización diaria completa de inteligencia. 1. Buenas noticias desde Porto da Alvorada. El primer vehículo de transporte terrestre a vapor del taller Marea Roja ha completado su prueba, marcando la entrada del norte en la era del transporte mecanizado. 2. Se detectó actividad anormal en la flota del Mar del Norte. Se han avistado varias veces buques de reconocimiento del Rey Loco Diente de Acero cabir cerca del puerto del Amanecer. 3. El duque Remont extrajo una poción que activa el aura de batalla de los restos de un antiguo dragón, llamada extracto de médula de dragón de segunda generación. Te dije que podía hacerlo, dijo Lois, con una sonrisa en sus labios mientras miraba la pantalla. Siempre supo que Hamilton triunfaría. Después de todo, era un genio reconocido por el Daily Intelligence System. Simplemente no esperaba que sucediera tan rápido. Ese vehículo no solo fue un logro para el taller, sino también un paso importante para toda la industria de Red Tide. La luz de la fogata brilló en los ojos de Lois, líneas de suministro, rutas comerciales, líneas militares, todo puede empezar a moverse ahora. Ya tenía un plan, tan pronto como la tecnología estuviera refinada y estable, comenzaría la producción en masa, permitiendo que los productos y granos de la Marea Roja cruzaran las tierras nevadas. En el futuro, trenes aún más grandes conectarían el puerto con varias ciudades del norte, formando una importante línea ferroviaria de acero. En tiempos de guerra, serían herramientas esenciales para abastecer y transportar tropas. En tiempos de paz, serían el alma de comerciantes y artesanos. Los recursos del norte fluirían a través de estas máquinas, ya no estarían limitados por las estaciones, las tormentas o los caballos. Luis podía prever trenes de vapor cruzando las llanuras nevadas, y el taller continuaría desarrollando su árbol tecnológico, produciendo vehículos de batalla, trenes blindados y flotas de barcos de vapor transatlánticos. Esto significaba que la Marea Roja revolucionaría por completo las carreteras, el comercio y la logística militar del norte, desde el transporte hasta la defensa, desde la producción hasta la guerra. Las futuras guerras por la Marea Roja ya no dependerían de la sangre de los caballeros, sino del rugido de las máquinas. En este mundo, la alquimia ya había sido llevada hasta sus límites por la Federación Esmeralda, desde pociones hasta biomejoras. Sus escuelas eran numerosas y sus ramas complejas.
Sin embargo, en el campo de las máquinas, su avance siempre ha sido lento, quizás por ser un mundo de magia, falto de desarrollo en ese ámbito. La tecnología de vapor de la marea roja abrió un nuevo camino nunca antes transitado y, por lo tanto, es verdaderamente único. Esta era el arma secreta de la marea roja, y su ventaja. Lois miró fijamente la línea de texto en la pantalla iluminada, con un sentimiento de satisfacción creciendo en su corazón. 2. Se detectó actividad anormal en la flota del Mar del Norte. Se han avistado varias veces buques de reconocimiento del Kabir, MA de King Steel Tus, cerca de Puerto Down. Lois lo miró fijamente, completamente impasible. Para él, no se trató de una amenaza repentina, sino de una confirmación finalmente impresa en una larga cadena de información. Ya poseía mucha información sobre Kabir, por ejemplo, el hecho de que el gremio de ceniza le suministraba en secreto cañones navales y combustible, lo que le permitía atacar repetidamente barcos pertenecientes a gremios bajo el mando de la Federación Esmeralda. Sus principales áreas de operación se concentraron en el archipiélago del Abismo de Hielo y el corredor del Mar del Norte. La información llegó incluso a detallar su vida privada. No estaba tan loco como decían y su familia vivía anónimamente en un pequeño y próspero pueblo de la Federación Esmeralda, llevando una vida respetable. Kabir no era un loco, sino más bien un peón del gremio y un líder pirata limitado por sus libros de contabilidad. Basándose en información de inteligencia y en la confesión de Bach, ya había enviado gente a realizar reconocimientos secretos y recopilación de inteligencia en varias ocasiones, comprendiendo plenamente el posicionamiento de la potencia de fuego y el ritmo de suministro de esa flota. Por eso Luis no se alarmó. El plan original era retirarlos personalmente en la primavera, pero esta vez estaba asistiendo a una reunión de reconstrucción. Por lo que primero dio instrucciones a Porto da Alborada para que construyera más barcos y no actuara precipitadamente. Fortalece tus defensas, posiciona tus armas y él las aniquilará a todas de una vez tan pronto como llegue. La sonrisa de Lois se desvaneció. Ya que has mostrado tu verdadera cara, elegiré el momento, el lugar y tu final. 3. El duque Remont extrajo una poción que activa el aura de batalla de los restos de un antiguo dragón, llamada extracto de médula de dragón de segunda generación. Lois frunció el ceño al leer esa frase. Los restos del dragón, repitió en voz baja. Estas criaturas ya eran legendarias. Nadie había visto a una persona viva durante 1000 años, y aún así alguien desenterró un cadáver en Grey Rock. Lois no creía que la información pudiera ser errónea. El sistema de inteligencia diaria no fabricaría ilusiones. Se reclinó en su silla y reflexionó durante un momento. La existencia de dragones significaba que algún poder antiguo estaba despertando. Y Remont, ese loco extremadamente racional, estaba tratando de agotarlo por completo. En su corazón surgió una emoción compleja, no miedo, sino vigilancia. Esta poción puede transformar a los mortales en caballeros. Los efectos secundarios deben ser inmensos, pero ¿y si realmente pudiéramos controlarla? Lois exhaló lentamente. Quiere tomar un atajo, y los atajos suelen llevar al abismo. Necesitamos enviar más espías a la provincia de Roca Gris para vigilarla. Si podemos obtener una muestra, no escatimaremos esfuerzos. Sin embargo, Lois no tenía muchas esperanzas. Algo así no era algo que otros pudieran percibir fácilmente. Esa era la realidad. Remont seguramente guardaría sus secretos más importantes en los túneles más profundos. Al igual que el Centro de Investigación Artesanal de Red Tide, la sección experimental principal de la máquina de vapor, la sala de entrenamiento del aura de batalla e incluso algunas líneas de ensamblaje críticas fueron designadas como zonas prohibidas. Fuertemente custodiados por caballeros, nadie podía entrar en estos lugares sellados sin su permiso. Remont era extremadamente astuto y experimentado, uno de los nobles más poderosos y ambiciosos del imperio. Y, a través del sistema de inteligencia diaria, Lois había podido deducir aproximadamente sus verdaderas intenciones. No solo para controlar la provincia Roca Gris, sino para codiciar todo el imperio e incluso buscar un poder aún mayor. Lois había enviado previamente espías para investigar Grey Rock y reunir información, pero estos esfuerzos de reconocimiento siempre habían fracasado en llegar al núcleo. Afortunadamente, poseía el sistema de inteligencia diaria, un arma similar a un dispositivo de escucha. Solo entonces pudo juntar las pistas dispersas y formar un cuadro completo. De lo contrario, nunca habría descubierto la ambición de su vecino hasta su muerte. De hecho, no tenía muchas buenas opciones. No podía simplemente atacar, ¿verdad? Las fuerzas y recursos existentes de la Marea Roja no le permitieron hacerlo. Una guerra frontal sería extremadamente costosa y no necesariamente ganable. Así pues, solo podía depositar sus esperanzas en dos cosas. Primero, en el Daily Intelligence, para encontrar tantas lagunas como fuera posible en las defensas de Remont. En segundo lugar, para que el ritmo de desarrollo militar de la Marea Roja estuviera a la altura de su ambición, necesitaba desplegar vehículos de batalla y artillería lo más rápidamente posible. Ya que la caballería no podía producirse en masa, pero los vehículos de batalla sí. El estado actual del imperio le dio a Lois una sensación de urgencia, como si estuviera viendo un mecanismo en funcionamiento, sabiendo que la mecha se había encendido, pero incapaz de apagarla inmediatamente. Lois estaba sentado en el carruaje, mirando el cielo gris blanquecino. Había estado lejos de Ice Dragon Crest durante varios días, y su destino actual era Ciudad Alabarda de Hielo. Solo estaba de paso, por lo que decidió echar un vistazo. A lo lejos, las ruinas de la antigua Alabarda de Hielo aún ardían. Eran los fuegos encendidos durante la demolición de los antiguos materiales de piedra. El aire estaba cargado de olor a carbón y madera mohosa, y el sonido metálico del hierro resonaba intermitentemente por todo el valle. Los muros exteriores del nuevo barrio aún no estaban terminados y los marcos de madera de las puertas crujían con el viento. Se improvisaron torres de vigilancia temporales utilizando placas de hierro y tierra congelada, mientras la nieve y el viento azotaban las banderas del imperio y de la Alabarda de Hielo. Esta ciudad fue antaño el corazón del norte, el centro neurálgico del norte, el centro militar y político del imperio en la región norte. Como capital del norte, su ubicación era naturalmente excelente, situada en una zona fortificada donde convergían el río helado y las cadenas montañosas, controlando las rutas comerciales hacia el sur y las rutas comerciales del oeste, y sirviendo como centro para todos los suministros y líneas de defensa.
Lois miró en silencio las ruinas humeantes, con expresión tranquila. Él sabía por qué necesitaba reconstruir aquella ciudad que había sido destruida. Ante todo, era para cumplir una promesa. La alabarda de hielo era un símbolo de la familia Edmund. Antes de morir, el anciano duque le confió el nombre y las legiones del norte. La reconstrucción de la Alabarda de Hielo no fue solo una demostración de fe, sino también una promesa política. Si abandonaba el acuerdo, no solo rompería su palabra, sino que además los nobles del norte lo considerarían un usurpador y no un heredero. Y Luis aún recordaba la débil voz del viejo duque aquel día: no puedes romper conmigo. Luego le juró al duque Edmund: un día, reconstruiré la ciudad de la Alabarda de Hielo. No como un apéndice de la marea roja, sino como el verdadero corazón del norte. Tenía que cumplir esa promesa. Además, aunque el territorio de la marea roja era fuerte, en última instancia no era la capital, y la ciudad Alabarda de Hielo portaba el estandarte legítimo del imperio. Para unir a los señores del norte, esta ciudad seguía siendo indispensable. Después de la reconstrucción, con él como guardián e Isaac como gobernador, Isaac podría convertirse legítimamente en el señor del norte. Isaac, como único heredero del duque Edmund, sería el futuro señor del norte. Esta también fue una de sus promesas al duque Edmund. Aunque pocos lo creyeron, él realmente lo creía. Luis sabía que, en el futuro, estaba destinado a expandir sus dominios y librar campañas, no necesariamente para establecerse en el norte. Su ambición era conquistar todo el imperio. No había tenido esta ambición antes porque el imperio aún era muy estable, pero según el sistema de inteligencia, el imperio estaba al borde del colapso. Podría tener la oportunidad de conquistar territorio, o incluso convertirse en emperador. La ciudad de la Alabarda de Hielo fue el legado del antiguo duque Edmund, y también la prueba para la nueva generación del duque Edmund. Además, el territorio de Ise Albert era el centro de todo el norte, capaz tanto de defensa como de concentración de tropas, e indispensable para futuras guerras. La Alabarda de Hielo reconstruida se convertiría en un depósito de suministros de primera línea, un centro logístico militar y un centro de transporte. Y la Marea Roja continuaría sirviendo como el cerebro del norte, coordinando órdenes y operaciones. Y serviría como zona experimental para impulsar el sistema de Marea Roja. Alabarda de Hielo era un lugar ideal para un proyecto piloto, con antiguos nobles y refugiados de la posguerra. Reconstruirlo significó implementar el sistema Marea Roja a mayor escala, permitiendo a los nobles recién llegados al sistema Marea Roja ver esperanza y vislumbrar el futuro. Los nobles y la gente común del norte creían en la Alabarda de Hielo, considerándola el alma de su patria. Si las ruinas nunca se reconstruyeran, la moral del norte se derrumbaría junto con ellas. El proceso de reconstrucción de Ise Albert fue un renacimiento político y espiritual que hizo que el norte volviera a ser grande. El carruaje pasó a través de las puertas de la ciudad reconstruida, y los caballeros se pusieron firmes y saludaron. Lois levantó la cortina y contempló la obra en construcción donde lo viejo y lo nuevo se entrelazaban, con el corazón en paz. Dos figuras estaban paradas en el medio de la puerta de la ciudad. El vizconde Orion Arden y Harold Grayel, acompañados por guardias y una fila de artesanos, lo recibieron en la nieve. El vizconde Orion Arden era el mayordomo de la nueva Alabarda de Hielo, hermano menor de Lady Helena, y pertenecía a una antigua familia noble. Después de la guerra, fue nombrado administrador interino de Alabarda de Hielo, responsable de todos los asuntos de la reconstrucción de la ciudad. Harold Grayel era el subdirector del departamento de artesanos de la Marea Roja, uno de los artesanos con los que Lois intercambiaba pescado con el duque Edmund. Se le consideraba un artesano veterano de la Marea Roja, aunque no llevaba mucho tiempo trabajando allí. La Marea Roja se había desarrollado con demasiada rapidez, y los antiguos artesanos de tan solo unos años antes también habían ascendido rápidamente. Orión hizo una media reverencia, su voz llena de entusiasmo. Lord Lois, finalmente has llegado aquí nuevamente. Harold, agarrando con fuerza sus guantes cubiertos de ceniza de carbón, dijo algo nervioso: su señoría ha llegado en un buen momento, acabamos de empezar a poner los cimientos. Lois asintió levemente, recorriendo con la mirada la obra que se alzaba tras ellos. Ladrillos, vigas de madera y el fuego de los hornos se entrelazaban, formando el contorno de un nuevo orden. Entró en la ciudad, que apenas comenzaba a construirse. Las calles aún estaban embarradas, y el viento frío se mezclaba con muros rotos y vigas carbonizadas. Aunque había incendios, no podían ocultar los rastros de la decadencia. Orión lo siguió, con el corazón todavía algo turbado. Aunque admiraba los logros de Lois, todavía dudaba de la sinceridad de su decisión de reconstruir la Alabarda de Hielo. Al final, la escena que tenían ante ellos parecía más un campo de trabajo temporal que una ciudad. El coste de la reconstrucción fue muy alto, tal vez sería mejor elegir una nueva ubicación para la reconstrucción. Pero Lois se detuvo, su mirada se posó en la torre en ruinas a lo lejos y en el suelo fangoso bajo sus pies, su voz tranquila, pero como si estuviera describiendo un mapa del futuro. En 3 años, este camino fangoso se convertirá en la principal vía de circunvalación de la ciudad. A ambos lados, habrá casas de piedra gris con cúpulas, que se mantendrán cálidas incluso en invierno, sin necesidad de chimeneas de carbón. Más adelante se encuentra la Plaza Ventisca. El Consejo del Norte se reunirá allí, no en Marea Roja. Orión se sorprendió, contemplando instintivamente ese espacio abierto. A través de la cortina de nieve, el contorno del futuro parecía emerger con claridad. Saltaban chispas bajo el cobertizo de madera, el olor a carbón se mezclaba con el viento frío. Harold hizo una ligera reverencia e informó: las tuberías del horno se instalarán primero desde la torre de control, conectando con la primera zona residencial en primavera. Las válvulas usarán el sistema de división de presión Marea Roja, y los materiales provendrán de la forja estelar. Lois señaló la unión del horno con la tubería principal. Agregue otro juego de anillos de alivio de presión a esta sección para evitar grietas debido a la expansión térmica durante la noche. Varios artesanos intercambiaron miradas, nerviosos, temiendo haber pasado algo por alto. Harold se adelantó rápidamente y respondió: entendido, su señoría. Lo corregiremos de inmediato. El tono de Lois era tranquilo, sin reproches, solo un leve asentimiento. Lo hiciste bien, pero debes tratar el error como un enemigo.
Los artesanos asintieron repetidamente, tomando notas diligentemente, sus manos manchadas de ceniza de carbón temblaban al dejar marcas negras, y el aire adquirió un tono tenso y respetuoso. Orión se sorprendió nuevamente. Este conde habló de estos detalles con aún más autoridad que los artesanos. Durante la inspección posterior del sitio, Lois recorrió varias instalaciones reconstruidas. Se detuvo frente a una fundición construida temporalmente, preguntando discretamente sobre las proporciones de combustible y la regulación de la presión del viento. Inspeccionando personalmente el sellado de válvulas y tuberías. Luego caminó hacia la zanja de drenaje recién construida, agachándose para verificar el flujo del agua de deshielo, indicando que era necesario dejar una franja de seguridad adicional en la esquina. Varios artesanos locales, que no lo conocían, quedaron impresionados por su perfecto conocimiento de las plantas, mientras Harold, orgulloso, sacaba pecho. El horno está muy cerca de la zona residencial. Si el viento cambia, el humo retrocederá. En invierno, es necesario instalar un sistema de ventilación subterráneo y recordar aislarlo térmicamente. Sí, su señoría, respondió Harold en voz alta, tomando nota inmediatamente de la información. Continuaron avanzando, pasando por cimientos de ferrocarril recién construidos, cobertizos a medio terminar y talleres llenos de materiales de piedra. En cada parada, Lois ofrecía ajustes o mejoras, desde el refuerzo estructural hasta la distribución de la presión en las tuberías, sin dejar nada al azar. Los artesanos observaron y reaccionaron, e incluso Orión empezó a sentir que este campo de trabajo estaba revelando poco a poco el contorno de una ciudad. Finalmente, llegaron al centro de la ciudad, donde ya se alzaba un pilar de piedra. El monumento medía aproximadamente 2 personas de altura, su base estaba tallada en la dura roca del norte, y su superficie aún conservaba la textura rugosa de la piedra. El monumento estaba adornado con el escudo de armas de la familia Edmond, un águila majestuosa con las alas extendidas, que simboliza protección y honor. Cuando soplaba el viento frío, los copos de nieve golpeaban la superficie del monumento, y la luz y la sombra proyectaban tenues patrones dorados que le otorgaban una majestuosidad antigua. La inscripción ya estaba tallada, escrita personalmente por Luis. De este lugar, una vez consumido por el fuego, renacerá en memoria de aquellos que se sacrificaron por el norte. Orión observaba en silencio, con los ojos ligeramente húmedos. Finalmente entendió por qué el duque Edmund había confiado el legado del norte a este joven. Quizás solo él podría devolverle la vida a esta ruina. Capítulo 367. La niebla matinal de la marea roja aún no se había disipado y las montañas distantes estaban teñidas de blanco por el sol de principios de primavera. El sitio experimental, situado fuera de la ciudad, estaba escondido en el valle, donde el olor a vapor y humo de carbón se mezclaba con el viento, llevando consigo el olor a alquitrán. Este era uno de los lugares más secretos de la marea roja. Rodeado de altos muros, con estrictos puestos de centinela, caballeros armados estaban posicionados a ambos lados. Cuando vieron que se acercaba el carro especial del señor, todos se pusieron firmes y saludaron con expresiones solemnes. El carruaje se detuvo frente a la puerta del sitio experimental. Bradley salió primero, ajustándose el cuello del abrigo. Tenga cuidado, Lord Lois. Al fin y al cabo, este lugar aún está en fase de prueba. Lord Lois, sin embargo, simplemente sonrió levemente, levantó la cortina y descendió. En el centro del sitio experimental, un gigantesco vehículo de hierro permanecía en silencio. La boca del horno aún emitía una fina columna de humo, y la nieve derretida de la noche anterior se aferraba a sus ruedas de hierro. La luz del sol caía sobre su superficie metálica, reflejando un resplandor rojo oscuro. Poseía una estética fría, como un peculiar gigante de acero, con el emblema de la marea roja esculpido en su costado. La carrocería del vehículo estaba fundida en hierro frío y cobre refinado. El compartimento circular de la caldera, en la parte delantera, tenía la altura de 2 personas, con tubos de cobre que serpenteaban como vasos sanguíneos. La carrocería estaba firmemente sujeta con remaches robustos. 2 pares de ruedas de hierro en la parte delantera estaban incrustadas en orugas dentadas improvisadas, mientras que la sección trasera, que albergaba los compartimentos de carga y de mando, parecía voluminosa y rudimentaria. Hamilton estaba de pie junto al vehículo, vestido con ropa de trabajo, con el rostro cubierto de polvo de carbón y la mirada tensa. Sostenía una planta arrugada y empapada de sudor. Lord Lois. Al ver a Lord Lois, se apresuró a saludarlo con voz ligeramente temblorosa. Todo está listo. Los demás artesanos, al ver la presencia personal del señor, también dejaron sus herramientas y saludaron, con expresiones que mezclaban admiración y orgullo. Lord Lois dio un paso adelante, examinó cuidadosamente el vehículo de hierro y asintió diciendo, muy bien, Hamilton. A todo esto gracias a los planos y conceptos que me proporcionó, Lord Lois, balbuceó el joven, sin que el polvo de carbón en su rostro pudiera ocultar su rubor. Simplemente seguí sus ideas y, construí. Todo el mundo tiene inspiración, dijo Lord Lois con calma, pero convertir un proyecto en realidad es una habilidad única. Los labios de Hamilton se separaron ligeramente, pero no pudo hablar, sus ojos ardían como el fuego de un horno. Lord Lois subió por la escalera de hierro y entró en el vehículo. El espacio de la cabina era sorprendentemente amplio. Aunque la distribución era aún rudimentaria y había marcas de acabado en las paredes de hierro, la estructura era compacta y precisa. Llamas de color naranja rojizo bailaban en el horno, las tuberías de vapor se entrelazaban formando una red y el sonido rítmico de la cámara del pistón vibraba en el aire. Tum 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 tum, como el latido de un corazón de hierro. El panel de control estaba formado por cobre refinado y tablones de madera, y las agujas de 3 manómetros temblaban ligeramente. Junto a ellos estaban la válvula de control principal y la palanca del freno de mano, cuyas carcasas aún presentaban marcas de quemaduras. Lord Lois se inclinó para observar. Aunque cada detalle era casi idéntico al concepto que tenía en mente, no dudaba de la capacidad creativa de aquel joven talentoso. Haz que funcione, dijo en voz baja. La expresión de Bradley cambió ligeramente. Lord Lois, me temo que podría ser un poco peligroso para usted embarcarse personalmente. Hamilton estuvo de acuerdo. Sí, Lord Lois, esta vez, puedo operarlo.
Lord Lois se giró y dijo con tono tranquilo, ¿no has probado esto ya? Sí, se probó 23 veces y todos los resultados fueron estables, balbuceó Hamilton en respuesta. De entonces está decidido, dijo Lord Lois con una leve sonrisa. Confío en todos ustedes. Estas palabras hicieron que todos los artesanos presentes contuvieran la respiración. El sentimiento de haber ganado la confianza de los artesanos era más reconfortante que el calor del horno. Hamilton recuperó rápidamente la compostura, respiró profundamente, añade carbón, presuriza hasta la primera marca. Las llamas del horno se elevaron repentinamente, su resplandor carmesí iluminó los rostros de todos. Un artesano accionó la palanca de control. Silbido. Una niebla blanca brotó del escape y el suelo tembló levemente. Lord Lois, va a ser un poco inestable, le recordó Hamilton con nerviosismo. Lord Lois permaneció sentado, inmóvil, haciendo gestos para que todos se agarraran a la barandilla, con voz tranquila, todo está bien. Emily estrechó suavemente la mano de Lord Lois, también era su primera vez y estaba un poco nerviosa. Los ojos de Whale estaban muy abiertos mientras miraba el frente del vehículo, tan emocionado que su respiración se aceleró. Para empezar. Las ruedas de hierro giraban lentamente con un rugido y los rieles dentados se entrelazaban con un profundo sonido metálico. Tum tum tum, la luz del horno se extendió por la carrocería del vehículo, y el vehículo de hierro, como una bestia despertando, comenzó a avanzar lentamente. Emily suspiró suavemente, es realmente emocionante. Whale pareció sorprendido, ¿sin caballos? ¿Y sin magia? Lord Lois sonrió, Hamilton, explícanos el principio. El principio es en realidad muy simple, explicó Hamilton vacilante, mientras ajustaba nerviosamente las válvulas. Es el vapor el que empuja el pistón, que a su vez acciona el volante, transmitiendo la potencia al eje a través de los engranajes, y luego la varilla de transmisión impulsa la rotación del eje. Así es como logra moverse por sí solo. Cuanto más hablaba, más rápido lo hacía, su voz no podía ocultar la excitación y la timidez, como si estuviera recitando un secreto de su corazón. Emily y Whale intercambiaron miradas y asintieron, pero claramente no entendieron los términos técnicos. Emily susurró, parece magia. Mientras tanto, Lord Lois fingió indiferencia, asintiendo con la cabeza con expresión serena, lo entiendo. En realidad, no había entendido nada. Lo que le vino a la mente fue la imagen de vehículos de su vida anterior, circulando por las ciudades. Solo había esbozado de memoria la estructura general, pero fue este joven tímido quien realmente dio vida a esta bestia de hierro. El vehículo de hierro avanzaba lentamente por la zona, sus ruedas de hierro trituraban hielo y nieve, mientras el agua derretida goteaba por las vías. El fuego del horno y el vapor se mezclaban, y el viento levantaba una neblina blanca. Todos observaron atentamente la enorme sombra de hierro, conteniendo la respiración. Bradley se hizo a un lado, con las palmas sudando. Solo dejó escapar un suspiro de alivio cuando el vehículo de hierro se detuvo lentamente a 300 metros de distancia. Lo que siguió fue una ovación reprimida durante mucho tiempo. Los artesanos alzaron los brazos y sus gritos hicieron temblar los cielos. Algunos, emocionados, palmeaban los hombros de sus compañeros, mientras la luz del horno bailaba en sus rostros. Hamilton, sin embargo, se quedó congelado por un momento, con el rostro enrojecido y las manos agarrando con fuerza la planta enrollada. Solo después de que Lord Lois se giró y asintió, respondió rápidamente, bajando la cabeza y susurrando, gracias, Lord Lois. El polvo de su rostro se disolvió con el sudor que corría por su cuello, sus ojos brillaron con una luz inconfundible. Lord Lois desmontó y su mirada recorrió la carrocería del vehículo. Las brasas del horno aún parpadeaban y el calor aún salía del respiradero. Lord Lois extendió la mano y acarició la estructura de metal, diciendo con calma, algunas áreas aún no son ideales, debemos seguir mejorándolas. Sí, Lord Lois. Lo entiendo. Lord Lois asintió y se volvió hacia él, el próximo objetivo es poner esto en marcha. No solo estamos construyendo vehículos de transporte, sino también trenes. Y carros de guerra. Hamilton se quedó paralizado, con los labios separados y la sangre caliente en su corazón casi desbordándose. Instintivamente, agarró la planta en sus brazos, que tenía líneas dibujadas personalmente por Lord Lois. Eso fue precisamente en lo que se basó durante incontables días de investigación, experimentación, fracasos y reinicios. Hamilton asintió con firmeza, sí, Lord Lois. Sus planes, sin duda los haré realidad. Las llamas rojas del horno se reflejaban en sus rostros, y el vapor se convertía en una niebla blanca en el viento, elevándose hacia el cielo. Durante los 2 días siguientes, Lord Lois permaneció en la ciudad de Red Tide, organizando personalmente los asuntos gubernamentales y los planes de armamento. Le entregó a Bradley el cronograma de los talleres, la tributación de otros territorios y la tabla de asignación anual para la Academia de la Marea Roja, dejando solo unas pocas tarjetas como estratagemas inteligentes. Bradley se detuvo frente a la mesa, hizo un saludo militar y dijo, todo se manejará adecuadamente, Lord Lois. Lord Lois asintió, poniéndose el abrigo, has trabajado duro. Necesito ir a por toda alborada, el plan de este año no puede esperar. Lanzó una última mirada a la ciudad, iluminada por la luz del vapor. Entonces subió a bordo del carruaje y partió hacia el sur para encontrar a los piratas. Antes de la llegada de la ola de frío, una fina niebla ya se cernía sobre el mar. La luna, como una placa de bronce desportillada, colgaba baja sobre la oscura bahía cerca de la orilla. Los barcos formaban una silueta, sus velas como alas negras plegadas en un bosque en el mar. 37 grandes velas negras se reunieron en silenciosa formación, mientras el escaso sonido de las anclas se unía en un ritmo. 10 naves reforzadas, modificadas por el gremio de las cenizas, atracaron en el círculo interior. Los aros de hierro crujían contra sus cascos de madera, y los cañones giratorios a sus costados parecían presas dormidas. La cubierta estaba teñida de un rojo oscuro por las hogueras y el olor a alcohol. Las llamas alargaban las figuras de las personas, que luego eran destrozadas por el viento marino. Justo en el centro, la criatura devoradora de olas dominaba la mayor parte de la vista. Su casco, de casi 20 metros de largo, era más robusto que el de otros barcos.
El revestimiento de hierro de su proa tenía incrustaciones de runas antiguas, y un cañón atronador e imponente estaba fijado a la cubierta con gruesos grilletes. Ese cañón podía destruir una sección del muelle en un instante. Los recipientes con combustible alquímico estaban apilados junto al cañón, con las bocas selladas con cera y los cuerpos cubiertos con talismanes a prueba de explosiones y esteras de paja, dispuestos de manera organizada y ceremonial. Kabir Colmillo de Hierro se encontraba frente al timón del devorador de olas. La mitad de su rostro estaba envuelto en sombras, la otra mitad revelaba una mandíbula de metal bajo la luz de la hoguera, cuyos remaches reflejaban las llamas danzantes. Mientras levantaba su vaso, primero ofreció el borde a una gaviota, dejando que el ave tomara un sorbo, antes de comenzar a beber con deleite él mismo. Se celebraba un festín en cubierta. Los tambores marcaban el ritmo, un herrero forjaba espadas cortas junto al fuego, y varios marineros empujaban y provocaban, vaciando y rellenando sus copas. Alguien vertió un barril entero de licor fuerte cerca de la hoguera. El alcohol se encendió, las llamas se elevaron hasta el cielo, iluminando rostros enrojecidos por la sed de sangre y la risa. Un pirata alto y delgado gritó, sosteniendo una botella de vino: mañana por la mañana beberemos el vino del puerto del amanecer. Y robaremos a sus mujeres. Esto provocó una ronda de aplausos. Otro hombre sin camisa golpeó la mesa con el puño y rugió: maldita marea roja. Vamos a beber su sangre. Los marineros hundieron dagas en la mesa de madera, gritando apuestas y haciendo tintinear sus copas de cobre rotas. Alguien subió al mástil y gritó: el rey loco nos hará ricos. Desde abajo se escuchó un coro de aprobación. Risas salvajes, maldiciones y canciones se mezclaban con la brisa del mar, como una jauría de bestias descontroladas celebrando la víspera de una tormenta, rudas, desenfrenadas, con olor a vino y a sangre. Kabir permaneció en lo alto, dejando que su clamor resonara por toda la cubierta. Alguien gritó su nombre: rey loco. Él respondió levantando su taza, cuya mandíbula metálica reflejaba la luz del fuego, como si estuviera sonriendo. En ese momento, 3 barcos de reconocimiento atracaron a lo lejos, con sus luces de señalización parpadeando intermitentemente. El jefe de exploración saltó a cubierta e informó al capitán en tono conciso: las defensas del puerto de Alborada muestran signos de debilitamiento. 2 secciones del rompeolas exterior del puerto están en reparación. Los almacenes están llenos de combustible alquímico y polvo mineral. Las operaciones de carga se completarán en 2 días. Los buques de escolta están dispersos en 3 ubicaciones. Uno en la línea sur está atracado para reparaciones, y el de la línea oeste tiene personal reducido. El patrón de rotación de las luces de señalización del puerto es claro y predecible. Tomó una tabla de mareas y un mapa rudimentario del puerto y agregó: la profundidad del canal interior del puerto es de aproximadamente 7 pies y medio, lo que permite el ingreso de grandes barcos. La guarnición del puerto de Alborada consta de unos 300 jinetes, número que se reduce a la mitad durante la noche. Si se lanza un ataque sorpresa antes del amanecer del segundo día, podemos primero abrir una brecha en el dique y luego aislar la zona de almacenamiento. Después de escuchar, Kabir simplemente asintió, su mirada profunda y brillante, una lenta sonrisa se extendió por sus labios. Muy bien, dijo con voz aguda como una cuchilla. Esta será la carne que cortaremos. Entonces Kabir apareció en la cubierta, alto como un loco, y su risa ahogó el sonido de la marea y los tambores. De repente, levantó su copa, derramando vino sobre la cubierta, que brillaba a la luz del fuego. Su voz era ronca y fanática: hermanos, que esos perros hipócritas del imperio nos esperan para entregarnos comida y aceite. En unos días, beberemos su vino, quemaremos sus barcos y les quitaremos la vida. Daremos un golpe y ganaremos un año entero de dinero. Una carcajada atronadora estalló en cubierta. Algunos sacaron cuchillos y los estrellaron contra la mesa de madera, otros lanzaron vino al aire, gritando: ¡viva el rey loco! Maldita sea la marea roja. Bebe hoy, mata mañana. La risa se mezclaba con el sonido de la marea y el redoble de los tambores, como olas rompiendo contra la cubierta. Kabir abrió los brazos y, entre los vítores de aquellas bestias, pareció elevarse por encima de la niebla del mar, todo su ser como una sombra forjada por el fuego y el viento. Sin embargo, cuando los juerguistas se dispersaron y solo quedaron en cubierta unos pocos focos de luz de hoguera y los últimos guardias, la sonrisa de Kabir se transformó inmediatamente en una expresión tranquila. Abrió la puerta secreta junto al timón y entró en la cabina, donde las luces eran más tenues. Sobre la mesa había mapas y una mesa de arena, y las sombras proyectadas por las velas delineaban su rostro con líneas nítidas. Ese comportamiento salvaje de hace un momento era una armadura cuidadosamente elaborada. Kabir sabía que esta gente, que vivía del saqueo, solo creía en la violencia y la locura. Si el líder pirata mostraba la más mínima vacilación, lo destrozarían como una manada de lobos. Así, utilizó el vino, la risa y la locura para ocultar su verdadera racionalidad, haciéndoles creer que todavía era el intrépido rey loco. Solo en esa cabaña tranquila se despojó de su caparazón exterior, revelando su naturaleza tranquila y calculadora. Kabir comparó los 3 informes uno por uno: mareas, puerto, carga, y los registró todos en su mente. En ese momento, ya estaba calculando su ruta de escape, no para la flota, sino para sí mismo. El fracaso de la misión anterior prácticamente cortó la financiación del gremio de las cenizas. Y 37 velas negras no podrían sostenerse con meros robos y vanas charlas de hermandad. Los marineros necesitaban carne, los cañones plomo, el aceite dinero. En cuanto el granero se vaciara, se rebelarían contra el capitán. Kabir miró fríamente el mapa sobre la mesa, golpeando con el dedo el borde de la mesa de arena. Una leve, casi implacable sonrisa apareció en sus labios, la sonrisa de la responsabilidad. Si estos tipos no tienen carne para comer, se comerán a la gente. Así que tengo que comérmelos primero. Kabir ya había decidido asestar un último gran golpe. Luego, vendería los tesoros que había escondido a lo largo de los años, compraría una pequeña ciudad en la Federación Esmeralda y se convertiría en un rico magnate local. ¿Y qué pasa con esos hermanos? Los dejaría a la deriva, como restos de un naufragio. Está claro que el plan de Kabir no era una apuesta imprudente. El puerto de Alborada se había construido hacía apenas 2 años.
Contaba con numerosos barcos, pero poca experiencia, y estaba embarcando su primer cargamento de preciosos minerales alquímicos. Los barcos de escolta estaban siendo movidos y los cambios en las defensas eran caóticos. Era el momento más oportuno. Talló letras y números junto a la mesa de arena, murmurando: 3 barcos mercantes falsos atraerán a los barcos de escolta, la fuerza principal flanqueará desde la niebla y se tragará todo el cargamento de una vez. Los barcos de escolta estaban siendo movidos y los cambios en las defensas eran caóticos. Era el momento más oportuno. Talló letras y números junto a la mesa de arena, murmurando: 3 barcos mercantes falsos atraerán a los barcos de escolta, la fuerza principal flanqueará desde la niebla y se tragará todo el cargamento de una vez. De entonces finge tu muerte y escapa con unos cuantos hombres. El resto puede irse con las olas. Su dedo golpeaba suavemente la tabla de madera, el ritmo era frío y duro. La fachada de locura se había derrumbado por completo en ese momento, dejando solo al tranquilo depredador. Por formidables que fueran los jinetes de la marea roja, el mar seguía siendo su mundo. Las olas no pararon para nadie. Lo que no sabía era que el señor de la marea roja ya había descifrado sus cálculos más íntimos, palabra por palabra, a través de su inteligencia. Capítulo 368. La luz de la fogata bailaba en la cubierta, dividiendo la habitación en luz y sombra. Sobre la mesa yacía una bolsa de piel de ciervo empapada en agua salada, una de cuyas esquinas aún estaba teñida con el olor del mar. Kabir desató el grueso sello de cuerda y leyó con voz ronca: el primer grupo de barcos mercantes del territorio de la marea roja partirá en 2 días, 10 barcos en formación dispersa, con destino a la provincia del sudeste. Kabir primero esbozó una sonrisa irónica y luego le devolvió la sonrisa. Por fin han llegado. 10 barcos de escolta, murmuró estas palabras para sí mismo. No había ni alegría ni miedo en sus ojos, solo la frialdad de quien ya había calculado cada ganancia y cada pérdida. Aunque había muchas compañeras femeninas, ellas simplemente eran una molestia. Lo que realmente trajo plata fueron las bodegas de carga llenas de minerales preciosos. Un mapa hecho de piel de ciervo yacía extendido sobre la mesa, iluminado por la luz parpadeante de las velas. Kabir tomó un clavo de hierro oxidado y lo presionó contra una ruta de navegación, luego usó su dedo para trazar las 3 palabras en el mapa: cinturón de mareas de Rifk y un cementerio natural. Kabir rió entre dientes, una risa baja, pero aún más fría. El cinturón de mareas de la grieta era una ruta necesaria para la flota mercante, y también el cementerio que Kabir había elegido para ellos. Las pequeñas islas a ambos lados ofrecían escondites, y las corrientes eran complejas. Ya había enviado 10 lanchas lanzallamas garra de hierro para posicionarlos allí. Cada barco tenía una tripulación de 2 personas, que llevaban cantimploras de aceite y ganchos de ancla. Cuando la marea cambiaba, atacaban desde las sombras, se aferraban a las quillas de los barcos enemigos y los hundían en las corrientes subterráneas. Kabir calculó el tiempo: la marea subiría por la tarde en esos días, y el movimiento de la marea coincidía perfectamente con la ruta de la flota de la marea roja. Ese cambio de marea de 30 minutos fue una excelente oportunidad. Con la marea subiendo 30 centímetros y la corriente invirtiendo su dirección, su propia flota podría avanzar rápidamente desde el norte, evitando las luces de patrulla e infiltrándose silenciosamente detrás del enemigo. Kabir usó la punta del cuchillo para trazar la ruta en el mapa, deteniendo la hoja en un arrecife aislado al final, murmurando: esta es la posición para lanzar la red. Luego marcó varios puntos pequeños en el borde del mapa, que correspondían a la ubicación de los barriles de combustible previamente enterrados. Tan pronto como los barcos de escolta se acercaran, incendiaría el mar, dejando que el denso humo oscureciera la visión del enemigo y ocultara la penetración de la fuerza principal. La mano de Kabir descansaba sobre el mapa, su expresión impasible mientras observaba los símbolos. Todo era como un cálculo. Incluso la traición, el fracaso y la huida estaban meticulosamente planeados en el plan. Kabir había medido las mareas, calculado el tiempo y evaluado la velocidad de propagación de las llamas. Conocía el tiempo de combustión de cada bombona de petróleo, así como la capacidad de carga y el alcance de cada embarcación lanzallamas. La cautela de Kabir impregnaba cada detalle: cabrestantes de repuesto, pasarelas plegables, tarjetas selladas con cera e incluso la cantidad de raciones que debía llevar cada subordinado. Cada ruta tenía una salida y cada punto tenía un plan alternativo. Incluso los guardias del faro de Aurora ya habían recibido dinero. Siempre que encendieran una luz de señalización específica, la alarma se retrasaría 1 minuto. Ese minuto le bastaría para terminar su cosecha. Y si la operación fallaba, abandonaría su barco y le prendería fuego a la entrada del arrecife, dejando que el enemigo viera los restos quemados, luego llevaría a sus confidentes al pequeño pueblo de Croc's Nest, donde se había infiltrado hace mucho tiempo, cambiaría su nombre y viviría una vida diferente. En la cabina, la luz de la chimenea se reflejaba en su barbilla metálica, lo que le daba un aspecto menos a un pirata y más a un contador que registraba muertes en un libro de contabilidad en el mar. Para él, la llamada hermandad era simplemente una herramienta para ganar dinero. Los gritos y risas de los piratas provenían de la cubierta. A la luz de la fogata, chocaban las tapas de los barriles, entrechocaban sus espadas, maldecían a gritos y cantaban canciones groseras. Empujaban y jugaban, las bebidas fuertes salpicaban el suelo de madera y el olor a alcohol se mezclaba con el de la sangre. Era un clamor salvaje, como bestias rugiendo unas contra otras antes de una tormenta. Con la puerta de la cabina entreabierta, Kabir estaba al timón, su mirada recorriendo la grieta de la ventana para observar a la multitud que celebraba. La luz de la luna proyectaba un brillo frío sobre su barbilla metálica, y su calma parecía más aterradora que la conmoción en la cubierta. Kabir dobló todas sus pertenencias en silencio, como quien envuelve un arma afilada, sin una pizca de vacilación o piedad en su corazón. Los gritos y risas del exterior se convirtieron en meros ruidos, solo el viento y las olas respondían a sus pensamientos. Kabir respiró profundamente en silencio y murmuró: dejad que se rían todo lo que quieran, no tienen mucho tiempo. Entonces, su expresión tranquila se desvaneció, levantó la mano y empujó la puerta de la cabina. La brisa marina, mezclada con el olor a alcohol, lo golpeó. Se detuvo brevemente en la puerta, con los labios temblando lentamente, revelando una vez más esa sonrisa demente.
Los oscuros cálculos de los momentos anteriores estaban ocultos bajo su risa, como si se hubiera convertido en una persona diferente. Al verlo aparecer, los piratas gritaron al unísono, «Rey loco. Rey loco». Kabir levantó su copa y gritó, «Hermanos. Que todos recuerden el nombre del Rey loco. Mátenlos a todos, quemen sus barcos. Matad, matad, matad». Se oían gritos de alegría, los tambores golpeaban las tapas de los barriles y las espadas tintineaban contra los mástiles. La luz de la hoguera enrojeció la mitad de su rostro metálico, su sonrisa se distorsionó en la luz danzante, ferviente y fría a la vez. «Levanten el ancla», ordenó Kabir, y la bocina sonó inmediatamente. 37 velas negras giraron lentamente, se levantaron anclas del agua y el mar se agitó con olas rompientes. La flota zarpó hacia la niebla nocturna, rumbo al cementerio que él personalmente había elegido, el cinturón de mareas del Rift. El mar nocturno era como tinta, el viento del mar del norte traía el frío del hielo roto. 37 velas negras ya habían alcanzado el perímetro exterior del cinturón de mareas del Rift, 17 de ellas ocultas en las sombras de 2 islas desiertas. Este era el punto de emboscada que Kabir había elegido personalmente. Había corrientes oceánicas en el fondo del mar y el ángulo de las islas podía ocultar las siluetas de los barcos. Envió gente a explorar este lugar 3 veces, registrando meticulosamente incluso la altura de los arrecifes y la profundidad del agua durante la marea baja. En la isla solo ardían luces tenues, la luz de la fogata estaba cubierta por una lona, y los marineros hablaban en voz baja, como si esperaran en silencio algún ritual. Alguien estaba afilando un cuchillo en la cubierta, alguien colgó una espina de pescado delante del mástil para rezar al dios del mar, pero no se oía ningún alboroto. Solían hacer travesuras, beber hasta nublar la vista e incluso pelearse por un trozo de pan, pero en ese momento, cada uno sabía lo que tenía que hacer. El destello de las espadas titiló en el fuego y ya nadie bromeaba. Era un momento de preparación para la vida y la muerte. Toda indulgencia y toda grosería quedaron de lado en ese momento. Confiaron en este rey loco incondicionalmente. Después de todo, en innumerables incursiones, su información siempre resultó precisa y cada riesgo que corrieron con sus vidas resultó en un botín completo. Aunque el mar estaba ahora vacío, sin enemigos a la vista, nadie dudaba de él. 37 velas negras yacían silenciosas en la niebla, con solo el rugido bajo de las olas rompiendo contra los arrecifes. Kabir estaba a los mandos del devorador de olas, su barbilla metálica reflejaba un leve destello. Podía oír los susurros apagados y las respiraciones superficiales que venían de la cubierta inferior, el jadeo de los animales antes de la caza. El mapa se desplegó en la mente de Kabir, las mareas, la dirección del viento y el espacio entre los barcos estaban dentro de sus cálculos. El plan, concebido durante 2 meses, debía llevarse a cabo esta noche. Antes del amanecer, los 3 barcos de escolta de la marea roja finalmente aparecieron en la entrada del cinturón de marea del Rift. Sus velas eran vagamente visibles en la niebla y la bandera con el emblema de la marea roja ondeaba en sus mástiles. Más atrás, otros 7 barcos de escolta navegaban en formación dispersa, formando una línea defensiva frágil pero en constante cambio. Kabir entrecerró los ojos, observando el ritmo del viaje, con una leve sonrisa en los labios. No tenía miedo de esos barcos de escolta. 37 velas negras de emboscada fueron suficientes para suprimir la potencia de fuego de esos 10 barcos enemigos. Sin contar los numerosos ataques exitosos que previamente lo habían convencido de que nunca se había equivocado en sus cálculos. Tan pronto como se daba la orden, la presa sería capturada. Y en la parte trasera de la flota de escolta, entró lentamente una línea de buques de carga. Esos eran los verdaderos objetivos, ese grupo que transportaba premios preciosos. El sonido del cuerno que salía del devorador de olas era bajo y rítmico. Casi simultáneamente, se izaron banderas de señales en los mástiles de cada barco y los oficiales de señales hicieron gestos en todas direcciones, confirmando la transmisión de la orden. Esa fue la orden de atacar. Las 17 velas negras que acechaban en la distancia despertaron colectivamente. Toda la flota, como animales tirados por cuerdas, comenzó a moverse lentamente y la superficie del mar se onduló con una luz densa. 3 barcos lanzallamas fueron los primeros en surgir de las sombras, avanzando hacia el objetivo como flechas. Según el plan de despliegue de Kabir, los 3 barcos de bomberos de vanguardia no estaban destinados a un asalto frontal. En lugar de eso, primero flanquearían desde atrás y, mientras los barcos de escolta estaban distraídos por la luz del fuego, atacarían directamente a los barcos de carga, alterando su curso. Y luego prenderían fuego para bloquearlos y crear el caos. Esa era la especialidad del Rey Loco, perturbar las formaciones y usar el miedo abrasador para consumir el orden enemigo. Los ojos de los piratas brillaron a la luz de la fogata, no podían contener su emoción, murmurando maldiciones, lamiéndose los labios como si estuvieran oliendo el olor a dinero y sangre. Lo que debía haber llegado finalmente, dijo un marinero con una suave risa, agarrando la empuñadura de su daga. Todos sabían que, una vez iniciado el incendio, esta empresa los alimentaría durante un año entero. Todos sus corazones, propensos a jugar con sus vidas, estaban inflamados por la ilusión de la recompensa. Kabir se quedó de pie junto a la barandilla, con los labios curvándose lentamente, como un cazador esperando que la trampa se cierre. A medida que los barcos incendiarios se acercaban rápidamente, se derramó aceite de tiburón en el mar. Al instante siguiente, la superficie del mar se iluminó con llamas de color naranja rojizo. Un infierno llameante se levantó, lenguas de fuego lamían la pared de niebla, como una serpiente gigante envuelta en llamas. Los barcos de escolta de la marea roja quedaron atrapados dentro y el rugido ensordecedor de los cañones desgarró el cielo nocturno. 3 barcos de escolta fueron alcanzados en rápida sucesión, sus blindajes laterales se agrietaron y sus cascos comenzaron a inclinarse. Los piratas lanzaron bombas mágicas para ataques posteriores, con explosiones que creaban continuamente chispas en la superficie del mar. En pocos instantes los 3 barcos de escolta fueron destruidos. Está claro que Kabir no ordenó el bombardeo continuo. Las bombas mágicas eran demasiado preciosas y nunca las desperdiciaba sin una certeza absoluta. Una ola de vítores resonó en los cielos. ¡Viva el Rey Loco! Aullaban como si la victoria estuviera a su alcance. La risa de Kabir resonó a través del viento y las olas, fría y frenética. En ese mar abrasador de la noche, creyó que esta vez sería su renacimiento.
Sin embargo, la tranquila superficie del mar cambió de repente. Las boyas en la niebla de repente se iluminaron con luz roja, una tras otra, trazando arcos regulares en el mar. Inmediatamente después, se produjeron explosiones en cadena que sacudieron los tablones de madera y provocaron que las cuerdas de las velas saltaran violentamente. Los barcos emboscados perdieron el equilibrio inmediatamente. 10 de ellos volcaron instantáneamente en el primer impacto, transformándose en proyectiles invertidos. Mientras el petróleo negro se extendía rápidamente en el agua. El impacto de las explosiones creó olas, acompañadas de gritos desgarradores. Algunos fueron arrojados desde la cubierta, cayendo al mar envueltos en llamas de aceite, emitiendo inmediatamente gritos cortos y agonizantes que fueron tragados por las llamas. Otros fueron atrapados por ganchos de hierro rotos, arrastrados enteros al agua ardiente. Del sótano se oían golpes dolorosos y gritos de socorro. Alguien golpeaba incesantemente las tablas del suelo gritando, «Déjenme salir». Pero solo las olas y los ecos de las explosiones respondieron. Y las llamas se extendieron por las olas, iluminando sus rostros aterrorizados. Al amanecer, a lo lejos, Luis observó el mar caótico a través de un telescopio. La luz de las explosiones se reflejaba en su rostro, su expresión tan tranquila como siempre, su dedo golpeando ligeramente la mira, como si estuviera contando. La brisa del mar azulado agitaba los bordes de su capa, y la luz de la fogata proyectaba un contorno nítido en sus ojos. La tasa de éxito es ideal, dijo con ligereza. Este era el proyecto de Silco, la formación Sandersock, un sistema alquímico de minas flotantes desplegadas según las corrientes de marea. Cada nodo podría entrar en una reacción en cadena de resonancia, formando una reacción explosiva al activarse. La flota del Rey Loco estaba muy densamente poblada. Él mismo envió sus barcos al campo minado. Obviamente estos destacamentos no fueron improvisados. Hace aproximadamente 2 semanas, Lois ya había predicho, a través del sistema de inteligencia diaria, que Kabir lanzaría un ataque contra el cinturón de mareas del Rift. Por lo que ordenó que esta trampa mortal se instalara silenciosamente en el lecho marino. Esas minas flotantes, marcadores ocultos y detonadores estaban todos enterrados bajo la marea, esperando en silencio esta noche. Y los 3 barcos de escolta también eran señuelos, construidos específicamente para ese propósito, sin nadie a bordo. Lois asintió, guardó el telescopio, con la mirada aún fija en el lejano mar de fuego. No está mal. En menos de 10 minutos, estos 10 barcos fueron completamente destruidos. Los supervivientes lanzaron cuerdas a los barcos cercanos. Algunos las atraparon, mientras que otros fueron arrastrados por las olas de fuego antes de que pudieran tocarlas. Más piratas permanecieron en el borde del barco, sin atreverse a acercarse, simplemente observando impotentes como sus hermanos en el mar eran devorados. El aire estaba cargado de olor a alquitrán, sangre y quemado, incluso el aliento tenía un olor a pescado, y sangre. Todo esto ocurrió muy rápido, como si una mano invisible hubiera presionado el botón de avance rápido. Los restos y cuerpos flotando en el mar transformaron la atmósfera de confianza en un silencio absoluto. «Maldita sea. ¿Qué es una trampa?», y gritó el primer oficial. Kabir se aferró a la barandilla y sus ojos se enfriaron al instante. Sabía que era una trampa, pero no podía creerlo. Ese plan era algo que él mismo había orquestado, nadie conocía los detalles excepto él. ¿Cómo es posible que fuera el objetivo de una emboscada preventiva? La rabia y la inquietud hervían en el pecho de Kabir, como si quisieran destrozarlo. La nave de escolta del amanecer giró repentinamente y el blindaje de su casco se abrió para revelar grupos de cañones. En el segundo siguiente, las balas de cañón rodaron hacia atrás con el viento del mar. Cañones giratorios ocultos dispararon desde abajo, una lluvia de cañonazos, hundiendo otro velero negro medio destruido. Kabir apretó los dientes, reprimiendo la sorpresa y la ira, maldiciendo en voz baja, «Cálmate, aún no ha terminado». El pánico fue reprimido a la fuerza. De repente, se giró y rugió, «Sigan rociando aceite de tiburón. Lancen cortinas de humo. Ajusten la formación, ataque de pinza desde ambas alas. Comience la segunda oleada de ataque». El barco inmediatamente derramó aceite, se levantó una cortina de fuego y se extendió un humo de color naranja rojizo. Incluso con 11 barcos perdidos, Kabir todavía estaba evaluando la situación basándose en su experiencia, preparándose para una retirada forzada. El malecón se derrumbó con estrépito, el agua del mar inundó el puerto y la luz de la hoguera se reflejó en su contorno. Kabir todavía creía que con sus métodos esta batalla aún podía ganarse. Inmediatamente, todos los veleros negros izaron sus velas y avanzaron hacia los viejos barcos de carga. No eran reclutas novatos, sino piratas experimentados. Aunque su bando había perdido casi un tercio de su fuerza de combate, esta escena no fue suficiente para debilitar a sus fuerzas. Los piratas, con agilidad, colocaron cabrestantes, estabilizaron sus barcos y usaron cuerdas cortas para asegurar las barandillas del carguero desde el costado. Algunos incluso tenían listos los tablones de abordaje, preparados para asaltar la cubierta en oleadas. El pánico fue reprimido a la fuerza. De repente, se giró y rugió, «Sigan rociando aceite de tiburón. Lancen cortinas de humo. Ajusten la formación, ataque de pinza desde ambas alas. Comience la segunda oleada de ataque». El barco inmediatamente derramó aceite, se levantó una cortina de fuego y se extendió un humo de color naranja rojizo. Incluso con 11 barcos perdidos, Kabir todavía estaba evaluando la situación basándose en su experiencia, preparándose para una ofensiva forzada. El malecón se derrumbó con estrépito, el agua del mar inundó el puerto y la luz de la hoguera se reflejó en su contorno. Kabir todavía creía que con sus métodos esta batalla aún podía ganarse. Inmediatamente, todos los veleros negros izaron sus velas y avanzaron hacia los viejos barcos de carga. No eran reclutas novatos, sino piratas experimentados. Aunque su bando había perdido casi un tercio de su fuerza de combate, esta escena no fue suficiente para debilitar a sus fuerzas. Los piratas, con agilidad, colocaron cabrestantes, estabilizaron sus barcos y usaron cuerdas cortas para asegurar las barandillas del carguero desde el costado. Algunos incluso tenían listos los tablones de abordaje, preparados para asaltar la cubierta en oleadas.
Capítulo 369. En cuanto Kabir dio la orden, la flota se abalanzó contra las amuradas y aceleró. Se sacaron barriles de aceite inflamable de las escotillas. Los marineros los abrieron rápidamente, los encendieron y vertieron el aceite caliente, que se extendió por las olas. Una densa columna de humo se elevó del mar, llevando un olor penetrante hacia el muelle. Las velas vibraban bajo las cuerdas tensas y el casco de madera crujía con un sonido bajo y friccional con la marea. Cada barco navegaba a su velocidad máxima, mediante una combinación de cuerdas de tracción manuales y velas ajustadas al viento. Este era el límite para los antiguos veleros del Mar del Norte. No se utilizaba tecnología compleja, pero en manos de marineros experimentados, seguían siendo tan rápidos como una fuerte ráfaga de viento. Los continuos toques de bocina resonaron en cubierta y las banderas de señales de todos los barcos cambiaron simultáneamente. Las dos fragatas aladas comenzaron a planear detrás del denso humo, formando una formación de ataque de pinza al amparo de la cortina de humo y la corriente. Kabir estaba de pie en la cubierta de popa, con las manos apoyadas en la barandilla y la mirada fija en el amanecer de aquel barco de carga. Bomba mágica cargada, dijo, inclinándose hacia adelante para confirmar el ángulo, evaluándolo y la dirección del viento únicamente por experiencia, sin instrumentos. Con un estallido profundo, la boca del cañón arrojó llamas blancas y la bala trazó un arco a través del humo, golpeando de lleno el casco delantero del barco. El impacto sacudió el mar y casi tiró a la gente al suelo. Pero cuando el humo se disipó, Kabir vio que los barcos aún estaban en pie, con solo unas pequeñas abolladuras en sus costados. Era una armadura hecha de grueso roble nórdico y hierro frío, con un revestimiento alquímico en la superficie para dispersar el impacto. ¿Cómo es esto posible?, maldijo en voz baja. Las balas de cañón casi no tuvieron efecto sobre los barcos enemigos, y la formación del amanecer ni siquiera hizo temblar las velas. Sus cañones y tecnología fueron suministrados por la Stradin Company, considerada ya puntera en el mundo. Aunque el alcance del Red Tide era limitado y su precisión dependía exclusivamente de la estimación experimentada de la distancia y la corrección del viento. Era suficiente para hacer frente a los buques mercantes ordinarios o a las defensas costeras, pero contra estos buques de guerra modificados de los albores, resultó totalmente ineficaz. Varios artilleros intercambiaron miradas de asombro, e incluso sus movimientos de recarga se ralentizaron medio segundo. Sigue recargando. No te detengas. Kabir reprimió su ira y agitó la mano bruscamente. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Se agarró al pasamanos, observando las zonas heridas, mientras su mirada se oscurecía gradualmente. Pero los cañonazos posteriores solo dejaron marcas superficiales en el casco de la Alborada, sin siquiera levantar metralla. Era claramente visible que la capa exterior de esos cascos brillaba con una ligera capa dorada, como si absorbiera todo el impacto. Kabir comenzó a sentir un escalofrío que le recorrió la columna hasta el cuello. Esto significaba que incluso si el ataque planeado tenía éxito, su plan no lo tendría. Por primera vez, sintió una sensación extraña. Ya no era el cazador, sino la presa que había caído en una trampa. La flota del amanecer era tan estable como las montañas, con las velas firmemente sujetas y los cascos inmóviles en la corriente. Mientras tanto, al otro lado, Lois estaba en la plataforma de mando, sosteniendo firmemente los binoculares. Con la bandera de batalla ondeando a su lado, observó cómo su flota se extendía gradualmente, con una sonrisa de satisfacción en sus labios. Las naves del amanecer eran como fortalezas de paredes gruesas, cuyo blindaje reflejaba un resplandor oscuro y cada bala de cañón dejaba solo marcas superficiales en el costado de la nave. Estaba sumamente satisfecho con el rendimiento defensivo de estos barcos, verdaderamente digno de los inmensos recursos que invirtió en crear naves que superaron a las de su tiempo. Muy bien, dijo Lois, dejando los binoculares y ordenando con calma a Elliot, que estaba a su lado, fuego. El señalero hizo inmediatamente la bandera de mando y la flota se ajustó a una formación de frente completo. Boom. 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 Un rugido estalló de inmediato cuando la flota del amanecer disparó una salva de bombas mágicas. En ese instante, todo el puerto se iluminó con una luz blanca y el fuego se extendió por el cielo como un rayo. Las bombas mágicas del amanecer eran compactas, pero podían hundirse en las profundidades de la nave en cuestión de segundos después del impacto y explotar. Con la onda expansiva perforando directamente el fondo de la nave. Kabir observó impotente como dos fragatas en su flanco izquierdo eran alcanzadas repetidamente, sus cascos se partían en dos, los mástiles se rompían. Las cubiertas se fracturaban y los marineros eran arrojados por la borda por el impacto. Poco después, otros 4 barcos con velas negras fueron alcanzados y se incendiaron. Las llamas brotaron de las bodegas y lenguas de fuego se elevaron por las amuradas. Las explosiones eran incesantes y todo el mar nocturno parecía temblar. La flota del amanecer era firme como una montaña. El ritmo de sus descargas laterales estaba perfectamente organizado y cada salva golpeaba con precisión puntos vitales, con áreas de impacto casi superpuestas. Se trataba, por supuesto, de la bomba mágica naval especialmente fabricada por Silco, con un revestimiento de hierro rúnico, que contenía detonadores alquímicos internos y catalizadores de cristales mágicos. Al detonar bajo el agua, creaba un efecto de cavitación suficiente para romper la quilla de un barco. Los barcos impactados no resistían más de 10 segundos antes de zozobrar. ¡Maldita sea! ¿Qué es eso?, rugió el asistente de Kabir, pero su voz casi quedó ahogada por el trueno. La flota pirata estaba completamente desorganizada. Las hogueras en el flanco izquierdo se extendían por el mar, las llamas eran dobladas por la marea y luego encendidas por el viento. Cada salva alcanzó a unos cuantos barcos más y la luz de las explosiones se reflejaba en el mar como flores rojas que florecían en el agua. Kabir se aferró con fuerza al pasamanos con los nudillos blancos. Le zumbaban los oídos y el corazón le latía con fuerza en el pecho. Semejante potencia de fuego concentrada y precisión eran algo que nunca había visto ni imaginado en sus décadas navegando por los mares. Completamente a estribor, rompamos por fuera, ordenó con un susurro tembloroso. Las fragatas ajustaron inmediatamente su rumbo, pero en ese instante cayó otra andanada de bombas mágicas. 2 barcos se partieron en 2 ante los ojos de Kabir, con escombros volando y olas de fuego levantando rocío desde el mar.
Gritos humanos, explosiones y sonidos de madera rompiéndose se entrelazaban, como si todo el mar gimiera. «Avancen», gritó Kabir. Sabía que esta batalla era irreversible. La potencia de fuego del amanecer superó con creces las expectativas y su flota perdió la formación. Aunque aún no sabía exactamente dónde se había perdido, comprendió que si no escapaba, sería completamente aniquilado. Apretó los dientes y ordenó: «Todos los barcos operativos, a toda velocidad hacia el sur. No se preocupen por el resto». El barco devorador de olas giró y aceleró, arrojando aceite incendiario al mar desde su popa, oscureciendo su estela. El denso humo y las llamas le impidieron ver, y ya no pudo contemplar ese mar caótico. Los barcos restantes, envueltos en llamas, quedaron atrás, los gritos de sus tripulaciones y los sonidos de las explosiones dispersados por el viento. Pero Kabir solo quería escapar, sin importar el costo. Sin embargo, la flota del puerto de Alborada no se detuvo. Varios aviones pequeños de persecución se separaron de la formación, sus velas se desplegaron instantáneamente y el viento cortó la niebla nocturna como un cuchillo. La orden de Luis fue clara y tranquila: no hay supervivientes, excepto el barco líder. Así, la formación de Elliot avanzó rápidamente al amanecer, la línea de fuego avanzando como una marea. Cada bombardeo impactaba precisamente en la estela del devorador de olas, y columnas de agua de las explosiones se elevaban constantemente detrás del barco. Kabir miró hacia atrás, casi pudiendo ver claramente el brillante emblema de la marea roja en la proa del barco Dawn. Era una sensación opresiva, como si incluso el dios del mar estuviera del lado del enemigo. La flota del amanecer avanzó a gran velocidad, como un muro de acero que cortaba las olas en línea recta. La mente de Kabir estaba agitada, y finalmente se dio cuenta de que el poder de combate de la Aurora estaba en un nivel que no podía comprender. Era una diferencia que no podía ser superada por números o potencia de fuego. Pero las cosas habían llegado a este punto, y solo quedaba un último recurso. La cubierta estaba sumida en el caos y los piratas instintivamente presentían que algo andaba mal. Algunos gritaron que abandonaran el barco, otros se lanzaron al mar y otros blandieron desesperadamente los cañones, intentando disparar otra ronda de contraataque. Kabir, tras un momento de emoción contenida, echó la cabeza hacia atrás y rió con voz ronca: «Maldita sea. Que se hundan con nosotros». Su voz era como metal desgarrándose, rompiéndose violentamente bajo la luz de la hoguera. Varios sirvientes lo miraron con el rostro pálido, todos sabían que el rey loco se estaba volviendo loco otra vez. «Prended fuego al tanque de petróleo de la bodega», rugió, agarrando una antorcha y arrojándola a cubierta. El petróleo salpicó y las llamas estallaron al instante. Varios piratas intentaron frenéticamente apagar el fuego, pero él sacó su sable y les gritó: «Quien quiera irse, que salga». El barco comenzó a temblar violentamente, el fuego se extendió rápidamente, las llamas iluminaron cada rostro desesperado. Justo cuando todos pensaban que el rey loco los llevaría con él, sus ojos de repente recuperaron la calma. Kabir susurró a dos confidentes: «Preparad el barco para la bodega de popa». Su tono era tan tranquilo como si estuviera dando una orden de navegación común. En medio del caos que precedió a la explosión, él y sus confidentes se deslizaron silenciosamente hacia la popa, bajando el pequeño bote que ya estaba preparado. Las llamas en la bodega ya habían alcanzado las vigas curvas y desde la cubierta llegaba el sonido de la madera al crujir. Lanzó una última mirada a la cubierta en llamas, a los gritos, a las maldiciones y a la luz del fuego, una pesadilla que él mismo había orquestado. «Máxima velocidad, escapen hacia el norte con la corriente», ordenó, volviendo a su tranquila personalidad de comandante. La pequeña embarcación abandonó el campo de batalla arrastrada por la corriente, el sonido de los remos casi amortiguado por los ecos de las explosiones. La criatura devoradora de olas explotó con un rugido detrás de ellos, toda la nave se partió en dos y las llamas estallaron hacia el cielo. Varios marineros que huían se debatían en el mar, arrastrados al infierno por la onda expansiva. Kabir no miró atrás. Sabía que había perdido por completo. Ni siquiera sabía si había perdido en estrategia, táctica, potencia de fuego o ante ese joven señor al que nunca había conocido. «Y evita esa línea de fuego, a toda velocidad», le susurró al confiable timonel. La pequeña embarcación se balanceó sobre las olas, dejando finalmente atrás la luz de las fogatas en la zona de batalla. Justo cuando pensaba que había escapado, una red de metal fue arrojada hacia un lado, atrapando firmemente la pequeña embarcación. Su confidente quedó atrapado en la red y Kabir no tuvo oportunidad de reaccionar y fue arrojado al mar. Se atragantó con 2 tragos de agua salada y luchó por mirar hacia arriba. Varios caballeros de la marea roja ya lo observaban desde la cubierta, sus lanzas brillando fríamente a la luz de la luna. El mar volvió a quedarse en silencio. En la superficie solo flotaban restos y fragmentos de madera carbonizada, y el olor a aceite quemado aún flotaba en la brisa nocturna. De las 37 velas negras, 23 se convirtieron en cenizas y las pocas que quedaron se hundieron o se rompieron, dejando solo sus mástiles balanceándose en las olas. La flota del amanecer estaba dispuesta en impecable formación, la luz de la fogata iluminaba el mar. Lois estaba en cubierta, viendo cómo arrastraban al rey pirata a bordo. El hombre estaba desaliñado, su mandíbula metálica estaba roja y quemada, sus ojos estaban llenos de ceniza e inyectados en sangre. «Misericordia, me rindo, por favor». Yacía en la cubierta, implorando clemencia sin parar, con la garganta rota, ronca y llorosa, incapaz de completar una frase. Lois no habló inmediatamente, solo lo observó en silencio. Kabir levantó discretamente la cabeza y por fin lo vio con claridad. El joven conde era alto y erguido, su cabello negro alborotado por el viento, su capa aún manchada con ceniza de pólvora. No había ira en su joven rostro, la luz de la fogata se reflejaba en sus ojos como un espejo impenetrable. De repente, su corazón se encogió y el nombre que se escuchaba a su alrededor cruzó por su mente: Conde de la Marea Roja, Luis. En ese momento comprendió que no estaba ante un caballero común y corriente, sino ante un depredador que emergía solo en medio de la tormenta, disfrazado únicamente bajo una apariencia noble. De repente, Luis esbozó una leve sonrisa, una sonrisa fría con un dejo de travesura. Se inclinó, con un tono tan tranquilo como si estuviera chismorreando casualmente, sobre su esposa y su hija, en Puerto Ceril, en la Federación Esmeralda.
Kabir se puso rígido de repente, primero aturdido, luego jadeando violentamente, y el color desapareció lentamente de su rostro. Él levantó la vista, sus pupilas se contrajeron como pequeños puntos de luz, su voz ronca como si se estuviera quebrando. Tú, ¿cómo sabes? Lois no respondió, solo esbozó una sonrisa juguetona. En realidad, esta información no le decía nada. Después de todo, no podía ir a la Federación Esmeralda para capturar a su esposa e hija. Era solo una pequeña broma, querer ver la reacción del rey pirata. Las manos de Kabir temblaban, intentando sostener su cuerpo, pero le faltaban fuerzas. En su rostro, antes implacable y demente, el miedo y el pánico auténticos aparecieron por primera vez. No te muevas. Quería atacar, rugir como una bestia, pero dos caballeros del alba ya lo presionaban por los hombros, botas de acero aplastando su cuerpo, cuchillas contra su cuello. Por favor, perdónalos. Kabir luchó y gritó, pero su voz fue inmediatamente ahogada, sus pocas súplicas de misericordia se convirtieron en suspiros fragmentados, finalmente dispersados por el viento de la noche. Lois simplemente sonrió juguetonamente, llévenselo. Desenterren todos sus tesoros, no dejen ninguno atrás. Las pupilas de Kabir se contrajeron bruscamente, todo su cuerpo tembló, como si su última línea de defensa hubiera sido arrancada. Lois miró hacia otro lado, se dio la vuelta y dejó de prestar atención. Los caballeros arrastraron al rey loco, las suelas de sus botas aplastando las manchas de sangre en la cubierta. Los esfuerzos de Kabir disminuyeron cada vez más, la luz en sus ojos se extinguió por completo, como una chispa que se hubiera apagado. En apenas unos pasos se montó la improvisada jaula del amanecer, con estacas de hierro que aseguraban a los piratas capturados. Varios caballeros escoltaron a Kabir a una sala de interrogatorio rudimentaria. Kabir permaneció sentado en la silla, aún astuto. Su lamentable estado era solo una farsa, hacía tiempo que priorizaba su propia seguridad sobre la de su familia. Y sabía que el señor del amanecer no lo mataría fácilmente, al menos no todavía. Mientras mantuviera las coordenadas cruciales del tesoro, aún podría negociar por su vida. Observó su entorno, calculando rápidamente en su mente. Mientras pudiera ganar tiempo, mientras tuviera una oportunidad, encontraría la manera de escapar. Pero pronto se dio cuenta de que este interrogatorio no se parecía a ningún otro que había visto antes. Los caballeros no tenían látigos ni tenazas de fuego. Sin embargo, los instrumentos que presentaban le producían escalofríos. Cúbrele la boca, no dejes que grite, ordenó Elliot con calma. Se encendió un recipiente con niebla y un humo blanco pálido envolvió una máscara que le cubría la boca y la nariz. Kabir frunció el ceño. El aroma agridulce lo inquietó instintivamente. Quiso pedir clemencia, pero solo logró emitir un suspiro bajo y ahogado. Otro caballero sacó una jeringa fina, que brillaba plateada, reflejando una luz fría bajo la lámpara. ¿Qué es eso?, preguntó con voz ronca y con un dejo de inquietud. Nadie respondió. La aguja le atravesó el brazo, casi sin dolor. Lo que siguió fue una sensación de frío que recorrió sus venas hasta el cuello. Después de unos segundos, su corazón latía de forma irregular. Podía oír cómo su propia respiración se hacía más pesada. Un débil destello apareció en la periferia de su visión, como sombras flotando en la niebla. Kabir intentó contenerse, diciéndose que era solo intimidación, pero la reacción de su cuerpo fue más rápida que su conciencia. Fragmentos de memoria comenzaron a aflorar, su mente parecía destrozada, la luz y el sonido entrelazados. Escuchó las campanas de la iglesia en el puerto de su ciudad natal, vio la sombra de su esposa sosteniendo una linterna, y luego vio los arrecifes del archipiélago del abismo de hielo, los contornos de esos cofres ocultos. Habla, dijo quitándose la máscara. Kabir apretó los dientes, intentando controlar su respiración y obligándose a no hablar. En Recife Norte 3, pero las palabras brotaron solas de su garganta. Cerró la boca bruscamente, mordiéndose la lengua, y un sabor metálico se extendió por su rostro. Pero su lengua ya no estaba bajo control. Con cada leve roce de la jeringa, su voz escapaba sola, esa frialdad como un hilo invisible, desgarrando sus recuerdos. Recife Este, Bahía Blanca, en lo profundo del sótano oscuro, segundo piso. Sus ojos estaban aterrorizados, el sudor le corría por las mejillas desde las sienes. Palto. Palto. Gritó con la voz entrecortada por la emoción, pero no podía detenerse. Los caballeros simplemente anotaron cada coordenada con calma, intercambiando miradas de vez en cuando. Cuando le inyectaron el líquido, sus pensamientos se hicieron añicos en innumerables pedazos. Cuando se rompió la última resistencia, se desplomó en su silla, con los ojos vidriosos, murmurando todavía inconscientemente, barril, fondo del segundo barril. Elliot echó un vistazo al cuaderno de bitácora, señalando el final. El alquimista guardó sus instrumentos, el contenedor de niebla se apagó y el aire se disipó lentamente. Esta es verdaderamente una obra de genio, exclamó un caballero. El cuerpo de Kabir temblaba levemente, sus ojos estaban hundidos y su boca todavía temblaba. Ya no era astuto, ya no estaba loco, solo quedaba un terror silencioso. Sabía que había revelado todo, pero ni siquiera podía recordar por qué había hablado. El viento nocturno del exterior traía olor a cenizas y escombros flotando en el mar. Los caballeros partieron en grupos para excavar esas coordenadas. Lois observaba en silencio desde la cubierta, sin decir nada más. Fin del video.